proyecto basado en toda una investigación con tu familia paterna, con tu padre Luis Cubas, sus 4 hermanas y su hermano Omar Cubas. Tu tío Omar Cubas es un desaparecido político, ¿no? Desaparece en el 75, tenía 37 años. Y tu tía Mirta, que fue la única de los 6 que estuvo presa, que fue presa política en la cárcel en Montevideo, gana su libertad cuando tiene 37 años. Claro, entonces tu padre cuando vuelve en 85, cuando se termina la dictadura aquí en Uruguay, tiene 37 años. Es un número fuerte ese. Es un número, sí, es un número que es un número que sigue y bueno, y en un momento yo tengo 37. Y en ese Cuando momento que vos tenés 37, ¿qué sucede? Claro, es muy fuerte cuando te pasa que vos decís, bueno, yo estoy acá, tengo todo este recorrido de vida, ¿qué pasa si, yo qué sé, empezaste con Omar, ¿no? Omar, una persona que desaparece, no se sabe nada más de él y tiene, si yo tengo todo este recorrido, él debe, ¿no? Él tiene el suyo. Mi tía cuando sale del penal tiene 37 años, entonces uno puede como más fácilmente ponerse en el lugar del otro para decir, bueno, el otro como yo o yo como el otro, ¿qué pasa si te enfrentás a una situación como esa, ¿no? Salís después de estar 7 años recluido, ¿qué pasa encontrarte nuevamente en un medio social? O volver de un exilio a la reconstrucción ¿no? de un país. O sea, es más fácil hacer como eso, una mímesis, ¿no? O comprender el lugar del otro, ponerte en el lugar del otro, cuando uno más o menos está a esa altura de la vida. Pero también está la cuestión, claro, de que cuando vos cumplís 37, Mirta te da de regalo la única cosa que le devolvieron a ella cuando sale de la cárcel, que es una pequeña foto de ti cuando tenías 2 años de edad. Sí, es una foto que le mando desde Buenos Aires. Ella tenía pensado en algún momento, o sea, era el momento en esa etapa en el que la gente se exiliaba y ella iba a seguir ese camino también del exilio. Cuando alguien lo detienen, lleva una cierta cantidad de pertenencias y van variando de centros de detenciones, no es que va directamente al penal, ¿no? Yo que se pasa un año en tal batallón, después va pasando por una serie de lugares y siempre sus pertenencias van pasando de un lugar al otro y por lo tanto algunas van decantando. Bueno, y eso es lo que pasa con la historia de esta foto. Ella entra con su bolso de sus pertenencias personales y cuando sale lo único que le entregan es la cédula de identidad vencida, obviamente, y la foto, o sea, esa capacidad de la foto de atravesar todo. O sea, ¿qué habrá pasado con esa foto? Que igual las cosas van decantando y esa foto continúa, ¿no? Hasta llegar a ella nuevamente. Y bueno, cuando cumplo 37 ella me dice, mira, toma, esto te pertenece. O sea, me parece que es el regalo que tengo que darte porque si logró sobrevivir, me parece que tiene que volver a vos. Y bueno, y esa imagen es muy fuerte por la capacidad, y empieza como una reflexión, la capacidad de la imagen en detonar cosas y de la materia, ¿no? Y de la escritura, lo que dice atrás, porque también a partir de esa frase que dice a mi tía que la quedo esperando en Navidad, hay un montón de lecturas, o sea, inclusive ficciones que uno construye, ¿no? Claro. Ficciones que de repente no tienen que ver con la realidad, pero uno Pero que la imagen dispara, claro, ¿no? dispara. Y se mezcla con la memoria. Sí. Ajá. Y a veces la suplanta. Sí. Y después está otra imagen, ¿no? Que ocupa un lugar ahí muy disparador, que es el fotograma de la silueta dibujada del desaparecido de Omar en un muro de Buenos Aires, ¿no? Que lo encuentra... Sí, ahí, o sea, suponemos que es en Buenos Aires, pero en realidad no está claro dónde es. Y eso aparece porque tu hermana Leticia había empezado a hacer una investigación hacia la creación de un documental, ¿no? Sobre Omar, ¿no? Sobre el desaparecido. Y ahí volvemos al número 37, porque ahí te das cuenta también que vos a los 37 tenés toda una vida para contar. Y ese fotograma de repente te hace pensar en Omar y pensás, ¿y qué sé de Omar? Omar desaparece a los 37
y no sabemos absolutamente nada de su vida. Y también la ausencia de las imágenes acerca de Omar en la historia de la familia. Esto tiene el mismo poder de la foto, ¿no? Esta que me regala mi tía. De hecho, bueno, cuando encuentran aparece ese fotograma, una de mis tías y mi hermana toman la decisión de iniciar un proceso de presentar la denuncia. Quiero decir que esa imagen detona algo. Esa imagen detona algo y también identifica la presencia del silencio, de la ausencia de información. Y ahí es que un poco es el punto de partida de las estrategias visuales que fuiste desarrollando para ir perforando ese campo impalpable de silencio histórico y entrar en una temática compleja que conlleva unos varios traumas y poder abordarla con tus parientes desde otro lugar. Uno de los primeros trabajos que empezaste a hacer son los retratos, que es lo que mata es el agujero y no la bala. Sí, para mí, bueno, que así llamaba el ejercicio, cuando me encuentro con esa frase, me parece muy interesante. El hecho de lo que queda del suceso es lo que va, como que va trabajando, ¿no? O sea, continúa como activo ese agujero. No es el hecho en sí mismo, sino quizás es la ausencia de ese pedazo, ¿no? Lo que opera. Entonces lo que hago es pedirle a ellos que escriban en un pequeño pizarrón cuál es el pedazo de ellos que su hermano, ¿no? Omar, se lleva al desaparecer. Entonces, trabajando en eso, cuál es el pedazo tuyo, cuál es tu agujero. Claro. Y son, o sea, es como uno de los primeros ejercicios, porque lo que se trataba en aquel momento fue tratar de buscar dinámicas de trabajo sobre ese territorio, ¿no? Dinámicas de trabajo con ellos y también evitando caer en algunos lugares o también quizás aplicando dinámicas de otros territorios como son el arte escénico, ¿no? En lo cual en general trabajo, aplicando como dispositivos para poder trabajar sobre algún área sin necesariamente querer discursar sobre ella, sino indagar, investigar. Un tema además que era un tabú. Sí, porque bueno, el tema del desaparecido es mucho más complejo de lo que no se puede reducir a que un desaparecido es esto, aquello, lo otro, ¿no? Me parece que en cada seno familiar se cruzan un montón de cosas, más allá de la demanda de información sobre, ¿no? Que quizás es lo que está en la superficie, lo que más conocemos, ¿no? Un familiar que demanda saber o que pide saber qué pasó con... Pero hay un montón de líneas entretejidas en cada seno familiar con respecto a eso, ¿no? Particularidades. Exacto. Por supuesto que ante el dolor hay diferentes posturas ante ello, ¿no? Hay algunas posturas que tienen que ver con mejor no tocar esos temas porque duelen. Claro. O ya sabemos de lo que trata, entonces no tenemos que estarlo trayendo a la mesa. Seguir para adelante, la causa es esta. Sí, por un tema o sea, esto no me pasa a mí nada más, le pasa a unos cuantos, entonces claro. Para eso iniciamos una acción colectiva para solucionar el problema globalmente y no apelando a las individualidades. Es como una teoría desarrollada por el filósofo francés Jean Alouche, ¿no? Sobre el duelo, sobre cómo entiende el duelo. Que el duelo en realidad lo que sufrimos no es la pérdida de la persona que muere, sino más bien ese agujero, lo que ella con su muerte se lleva que es nuestro, ¿no? De esa relación. En ese ejercicio también tú terminás dejándolo libre y responden desde su relación con
el desaparecimiento de Omar. Las obras en esta exposición son resultado de el arte que se crea a partir de una necesidad, que resulta de una búsqueda de nuevos lenguajes y de nuevas formas de expresión. Y eso está embutido desde el inicio en todo el proceso que va haciendo germinar y surgir todas estas formas y todos estos nuevos lenguajes, ¿no? Y eso realmente es muy fuerte y muy fascinante en todo este proyecto. El otro ejercicio que desarrollás de cartografía, que les pedís a ellos que vayan a algún lugar de la ciudad. Lugares en la ciudad donde tengan un recuerdo como muy claro, que es lo que sigue estando presente. Entonces les solicito imágenes puntos en la ciudad que tengan ese recuerdo claro, van ahí y les sacan la foto, me interesaba que ellos se encuadren. Y eso da como resultado una serie de fotos con sus relatos, que también es muy interesante porque los relatos, para mí, los lugares que eligen, porque son ellos los que hacen la selección, entonces también son ellos los que eligen qué van a contar, que es lo que deciden que siga sobreviviendo. Claro. Y este ejercicio a mí me da una noción también como de contexto, ¿no? Porque estamos trabajando muy dentro del seno familiar. Primero, ¿qué eligen ellos para el relato que siga sobreviviendo? Y también, en qué momento estaban viviendo, qué tipo de acontecimientos son los que ellos están pasando en ese momento. Y después entonces con esas fotos, esas fotos que ellos sacan de esos lugares, las anécdotas que acompañan esas fotos, tú decidís irte a la Biblioteca Nacional y buscar en periódicos del año 75 palabras que sean o que se aproximen a lo máximo a las palabras, en fin, que componen cada anécdota, ¿no? Muchas no encontrás, por ejemplo, el tiempo verbal que necesitas, y a veces eso cambia completamente el significado. Y lo que es interesante de ese trabajo es que le exigís al espectador que entre adentro del ejercicio, porque en su lectura de esas anécdotas mal escritas, digamos, gramaticalmente, él tiene que entrar dentro del ejercicio y activamente, leer activamente, ¿no? Claro. Y recomponer lo que está escrito. Claro. La obra en que tu tía Mirta, tú le propones a tu tía que haga dibujos dibujos narrativos, ¿no? De situaciones que ella fue viviendo en la cárcel, que ella llamaba "Esta es para la película". Y entonces ella a su vez comienza a codirigir esta propuesta contigo y te sugiere invitar a 3 colegas que estuvieron presas conjuntamente con ella y que vivieron también esas mismas experiencias, ¿no? Son 8 historias que eran historias que vivían de confrontaciones con los guardias y bueno, y situaciones como domésticas de la cárcel, ¿no? La domesticidad, así, el día a día, el cotidiano de la cárcel. Y bueno, y ahí se fueron encontrando a lo largo del proceso de desarrollo de esa idea y de esos ejercicios nuevos lenguajes y nuevos formatos, ¿no? Nos vamos de la fotografía y de la escrita al video. Y esta es una de las obras que para mí es paradigmática en realidad de todos los desafíos que fuimos enfrentando en esta exposición y en la factura de muchas de las obras, porque nos fuimos dando cuenta del posible conflicto o de la tensión entre estética, forma y contenido, y que de repente el contenido es tan avasallante que en algunos momentos nos cuestionábamos, ¿será que tenemos derecho de estetizar y de formalizar
ciertos contenidos? ¿Será que esto es para una exposición? ¿Será que estamos banalizando al estetizar y al formalizar todo un proceso que de repente tendría realmente que culminar en una película? Nos dimos cuenta que la obra puede abarcar el todo, y que ahí la obra y el contenido se encontraron para producir otra cosa que tiene su propia autonomía. Tanto que los textos que decidimos ponerlos al costado para que los que quisieran leerlos pudieran leer los textos que describen cada una de las 8 historias vividas por las 4 presas, están ahí, pero si no querés leerlos, no necesitas leerlos, porque la obra es tan fuerte y habla por sí misma. Sí, claro. ¿Cuál es la necesidad de información ¿no? en cada una de ellas? Y cuál es el balance entre... Porque lo que encontramos es que en esa obra en concreta, la forma, esa mano cuando escribe, cuando dibuja los diferentes relatos, tiene una cosa en sí misma, ¿no? Está contando. No es más allá de alguien que simplemente dibuja, ¿no? Porque cuando ellas están haciendo el dibujo, están recorriendo nuevamente ese lugar. Entonces, la mano va cambiando ¿no? de formas de tensión, de expresividad. En últimas cartas le pediste a tus familiares, a tu padre y a tus tías que transcribiesen la última carta que escribieron durante todo el periodo de la dictadura, de exilio, de cárcel, la última correspondencia, ¿no? De cada uno en un pizarrón muy grande. La última que tenemos. La última que tienen. Sí. Digo esto porque a mí me parece interesante que es en esta historia de la recopilación de documentos, que no solo no es esta cosa historicista, sino como también interviene, no sé, esto que hablamos hoy, ¿no? O el azar o quién sabe. No puedo decir que es la última carta que escribieron, puedo decir que es la última que tenemos. Se les solicitó que las transcriban a un pizarrón. Se las doy el mismo día, en el momento en que les toca escribir. Le digo, bueno, esta es la carta que vas a escribir. Por lo tanto, quiere decir que no han tenido una relación previa, no han tenido un tiempo de relacionarse, sino que se relacionan en ese preciso momento. Y nada, por más que, bueno, estamos hablando de fotografía, pero hay un hecho performático que tiene que ver con el aquí y ahora en relación a un documento, ¿no? Porque se están relacionando con ese documento en el mismo momento que tienen que hacer el ejercicio. Y hacer un ejercicio que implica una acción corporal, como decíamos, ajustar a ese gran pizarrón. Tú les dispones un pizarrón muy grande, muy alto. Las cartas tienen mucho más contenido de lo que cabe al final en la transcripción a tiza en un pizarrón negro. Ellos tienen que subirse sobre un banquito, alzarse, estirarse lo máximo, se les rompe la tiza, se cae al piso, tienen que volver a bajarse, correr el banquito. Es una acción realmente de una exigencia física que demanda una concentración, ¿no? Que están haciendo a la vez que están releyendo las cartas por primera vez, las están reinterpretando y las tienen que reescribir, las tienen que editar porque no caben en ese pizarrón. Es un momento... Y aparte hay una cosa de edición no solo porque no cabe, sino... por pudor. Claro, o sea, ¿qué te pasa con eso? ¿Cómo? ¿Escribís eso que escribiste antes? O sea, pasaron 30, 40 años de que escribiste esa carta, 30, 35 años. Eso me parece también muy sumamente interesante. ¿Cómo me encuentro con eso? Encontrarse consigo mismo de otro tiempo. Acortar ese tiempo en un instante performático. Y bueno, ¿y cómo decidimos entonces formalizar este trabajo, ¿no? Que podría haber sido un video, podría haber sido tantas cosas? Y terminamos eligiendo hacer unos trípticos fotográficos que mostrasen 3 momentos diferentes de la evolución de la escritura. El carácter temporal, ¿no? El carácter temporal. Sí, pero que a la vez mantiene, por no ser
por no ser video, por no estar en movimiento, por ser 3 tomas still. Como que es interesante eso, ¿no? Mantiene esa evolución temporal en suspensión, lo suspende, suspende los instantes y los aísla. Y se vuelve a transformar en carta. La imagen se transforma en una carta. Este lenguaje lingüístico que permea prácticamente toda la exposición es muy interesante porque es lo que elegís no utilizar de manera frontal, como sería, por ejemplo, simplemente sentarte con cada uno y hacerles entrevistas. No elegís eso, pero el lenguaje insiste. El verbo insiste, ¿no?, en permanecer. Y ahí entonces le vas encontrando diferentes formas para la permanencia y la presencia del lenguaje, ¿no?, verbal. Lo cual me parece interesante porque no, por lo menos yo no lo tenía claro conceptualmente desde el principio. O sea, en un momento ya cuando estábamos por venir a montar, ¿no?, y vos planteaste el diseño de montaje de todo, y ahí uno pudo prefigurarse lo importante que es el montaje, ¿no? Prefigurarse así como en el lugar. Yo me acuerdo que te dije, Vero, todo tiene texto. Yo no lo había pensado, no era muy consciente sobre eso. Pero en el momento en que logro visualizar a través del diseño que planteas, digo, todo es textual. Todo es texto. Todo está el verbo, como decís, de una u otra forma. Todo tiene texto y todo tiene cuerpo. Sí, sí, claro. Escritura fugaz. Que ahí hay como un juego fotográfico, de la lógica fotográfica, de positivo y negativo. En últimas cartas el pizarrón es negro y lo que escribe es una tiza blanca. En escritura fugaz el soporte es un muro blanco y lo que escribe es carbón. Un carbón. Cambia el cuerpo y cambia el tiempo y es como una acción de origen quizás hasta más psicoanalítica donde en vez de ser el propio sujeto, actor de su propia historia, relacionándose con su propia carta, sos vos. En escritura fugaz es tu cuerpo transcribiendo de manera similar, en un soporte muy grande, una carta de tu tía Mirta. Y entonces es un ejercicio que haces contigo misma, ¿no? Sí, que bueno, eso pertenece también a una parte de todo el proceso que eran, son ejercicios donde yo coloco mi cuerpo, que inclusive en el proceso yo los había eliminado como posibles, ¿no?, obras, y en el proceso de trabajo en conjunto, me acuerdo que vos planteaste que había que meterlo y que todo se complejizaba un poco más, ¿no? En un momento yo había optado por solo los ejercicios en los cuales estaban ellos. Porque ahí al meterte vos rompías con el lugar, digamos, del director de orquesta o del director de cine o del antropólogo, ¿no? Y te involucrabas directamente y en realidad todo esto pasa por tu propia subjetividad, todo esto comienza por ciertas incomodidades, ciertos vacíos, ciertos silencios que vos heredaste y que vos viviste, que tiene que ver contigo y no solo con lo que le pasó a tu familia 40 años atrás. Entonces, y también tiene que ver con el hecho de que tú venís de la danza y que sos coreógrafa y que sos danzarina, que a veces en tus obras escénicas tu cuerpo no está y te quedas solo como coreógrafa, y otras veces sos ambas cosas, y otras veces sos más danzarina que coreógrafa. Tu cuerpo tenía que estar, porque además comenzaste a probar estos ejercicios, antes de hacerlos con ellos, comenzaste a probar ciertos ejercicios contigo misma, ¿no? Como es el caso de Caídas, que quizás haya sido la primera obra que hiciste.
Sí, también yo también lo coloco en ese pasaje, en esa instancia que le digo, bueno, es como de una necesidad de mímesis, una necesidad como representacional, ¿no? Claro. O sea, yo me la juzgaba, esto igual, sé que es proceso, pero ¿no? En ese momento lo veía, esto es proceso, necesario de repente pasar por él, pero había una cierta obviedad en lo cual me hacía desechar ese tipo de material. Que elegiste un posible número oficial de desaparecidos uruguayos que son 240, entonces te propusiste actuar 240 caídas y él iba haciendo tomas de todos los fotogramas que iban agarrando todo el proceso de tu caída, ¿no? Y de nuevo otra, y de nuevo otra. Esa repetición en realidad también lleva lo que a principio es una representación mucho más lejos, porque estás trabajando con tu cuerpo y estás haciendo con que tu cuerpo se caiga 240 veces. Y lo estás repitiendo de nuevo y de nuevo y de nuevo. Se puede analizar psicoanalíticamente como una especie de exorcismo o de autoflagelo, pero también en realidad si lo ves desde otro lugar, desde algo hasta como de lógica minimalista, donde la repetición es lo que compone el todo, terminamos en lo que vemos hoy en esta obra. Yo creo que también tiene que ver con una investigación en relación al cuerpo. Por aquellos momentos me acuerdo que yo había estado viendo un documental donde era un juicio de uno de los torturadores en Argentina, donde ellos describen, por ejemplo, los vuelos de la muerte. Entonces describe en forma muy técnica cómo es que era el procedimiento, porque es un procedimiento estipulado, ¿no? Un procedimiento de exterminio. Entonces describen cómo es que se hacían los vuelos. Y a mí una de las cosas que me impacta más allá de como lo terrible que es la historia y cómo está, porque ves al tipo que lo cuenta, es como, yo me fui de ahí pensando, ¿cuándo muere ese cuerpo? ¿No? Como preguntas muy llevadas a la materia. La materialidad máxima. ¿Cuándo muere el cuerpo? Cuando claro. el cuerpo, porque el cuerpo está drogado, está sedado, ¿no? Las personas las sedaban. Muere cuando en el medio de la caída se ahoga, o sea, ¿en qué momento? ¿Cuándo esa materia? Entonces me empecé a hacer preguntas de ese tipo. Recuerdo que después le hacía preguntas a mi tía Mirta, como por ejemplo, ¿es posible fingir un desmayo? ¿No? Ante una sección, por ejemplo, de torturas, cosas de ese tipo, ¿no? Empecé a indagar un poco mucho más sobre la materia cuerpo. Una cuestión fenomenológica sí, más que... Sí, ¿es posible eso, fingir un desmayo? Otro tipo de preguntas de ese tipo. Entonces esta obra está marcada en ese periodo donde inclusive hice otros ejercicios que acá no están, que es cómo soportar 3 horas, ¿no? Instancias que tienen que ver con el presidio, que son el plantón, la caminata circular, o sea, y me puse en los lugares de hacer esa experiencia, ¿no? Caminar 3 horas y media, estar 3 horas parada, para investigar la materia, cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el mismo periodo. Entonces, ¿cómo es que un cuerpo cae? ¿Cómo cae un cuerpo? Es esa experiencia corporal que tú traes, sin duda, de la danza, que se encuentra con este nuevo campo, ¿no? De las artes visuales y se conjugan para formar algo realmente muy rico, ¿no? Y denso en este proyecto. A mí me impactó mucho cuando fui el año pasado a ver la obra escénica que tú hiciste. Ya habías incorporado algunos ejercicios que habías comenzado a desarrollar en este proyecto, que todavía además no sabíamos si iba a culminar en una exposición. Y entonces, yo cuando fui a ver Actos de Amor Perdido,
quedé muy impactada con ese momento que tu padre entra en la escena. Tiene un letrero digital que nosotros incluimos aquí también en la exposición, sobre los pies, apoyado sobre el suelo, en la base de sus pies, que va contando, va mostrando números, ¿no?, que van aumentando hasta llegar a 240, ¿no?, los 240 desaparecidos. Esos 8 minutos deben ser los 8 minutos, uno de los 8 minutos más largos de la vida de tu padre, o de la vida más reciente de tu padre, ¿no? Al principio él está totalmente en control y después le empiezan a temblar bastante los brazos y los ojos se le empiezan a aguar. Y el espectador, uno no sabe si eso sucede porque realmente se le cansa el cuerpo, claro, y los brazos, el cuerpo cuando se cansa empieza a temblar. Y si los ojos le empiezan a aguar porque está ahí parado 8 minutos mirando al público, o si eso sucede porque esa instancia lo hace conectarse con lo que le está sucediendo con el desaparecimiento de su hermano, etc. Y eso lo empieza a conmover y a romper emocionalmente. Esa instancia donde se conjugan justamente esas dos cosas y no sabes cuál es cuál, es fascinante. Es muy, muy movilizador, muy fuerte. Sí, pero parece que acá pasan otras cosas y para mí fue descubrirlo acá, esas otras cosas que pasan. De hecho, cuando estamos haciendo el montaje, ya el cambio de escala, porque al principio iba a ser mucho más grande la proyección, el cambio de, ¿no?, cuando se decidió achicarlo, el cambio de escala me cambió totalmente mi relación con eso, ¿no?, lo que me estaba pasando con eso, algo que se imponía, de repente ahora el tamaño que tiene y el lugar elegido en la sala, es algo que persiste, o sea, es alguien que se mantiene, así es mi relación con eso, algo que está ahí, algo que de repente no lo ves, porque aparte como es una imagen quieta, puedes confundirte. Parece una foto. Parece una foto. Claro. Y de repente te sorprende porque de repente se mueve, entra o se va, o los movimientos son muy sutiles. Pero eso es algo que no se impone, pero que sostiene, y ahí está, más allá de vos, más allá del que entra. Eso me parece como muy interesante. Sí. Algo que persiste. Entonces es otro tipo de lectura que gana en la forma en la cual se presenta acá. Y entre tu padre, que es una proyección vertical negra, y escritura fugaz, 20 metros del otro lado de esta sala enorme, que es una proyección blanca, clara, horizontal, tenemos en las paredes laterales 3 conjuntos de cada lado de letreros digitales que van pasando en letras rojas las correspondencias de amor, podríamos decir, de tu padre y de tu madre, Mari y Luis Cubas. Principalmente lo que queda más presente es los contenidos en que, bueno, como son cartas evidentemente, son ejemplos de los momentos en que ellos tuvieron que estar separados, ¿no?, por circunstancias del exilio. Entonces esas cartas, esa nostalgia, ese extrañarse, el dolor, pero el amor, están todas completamente permeadas por un amor que conmueve mucho a la gente. Y sin embargo elegimos la forma más austera y más fría de darle visibilidad a esas cartas, que son esos letreros de publicidad, ¿no? Sí. Bueno, inclusive está como el cuestionamiento, ¿no?, sobre la separación, que por eso también, que quizás eso es lo que es más el dolor, como vos decís, ¿no? O sea, que a mí me parece interesante, el cuestionarse la propia decisión, porque en realidad el estar alejados tiene que ver con una decisión, ¿no? Son decisiones que se toman. Claro. Entonces el cuestionar continuamente las decisiones tomadas en relación a la vivencia, a la cotidianidad de ese seno familiar. Vale la pena, ¿no? Todo esto. Pero los letreros los tenés todos ahí, lees todo lo que quieras sentado, pero estás consciente de que los otros letreros tienen otra información y entonces eso era importante para nosotras como una relación con el funcionamiento de la memoria, ¿no? Que justamente, más una vez, no estamos haciendo un ensayo histórico, ¿no? Estamos trabajando con nuestra relación con la historia.
Entonces es continuamente un juego del presente, pasado, que tiene que ver con el funcionamiento de la memoria y con su continua reactivación en el presente. Y que esa reactivación en el presente, a través de diferentes estrategias, la transforma posiblemente. Es el título de exposición tomado de una carta que dice: el día más hermoso aún no lo hemos vivido. Y para mí es como algo que, además del concepto del habitar la memoria, de ejercitar la memoria, cruza la exposición, que tiene que ver con un encuentro o una confrontación con una idea de futuro y una idea de colectivo, en la cual esta generación, ellos en particular, tienen, y conmigo que estoy, ¿no?, con los cuales nos encontramos en este ejercicio. El día más hermoso incluye un futuro, y no lo hemos vivido, incluye una pluralidad. Y para mí son de las dos nociones que todo el tiempo sobresalen, saltan en todos estos procesos, que son el sentido por la cual, lo que le da sentido a sus vidas y por lo que toman todas las decisiones que tomaron, y es lo que y atraviesan todas las situaciones que les tocó atravesar. Sigo cosiendo en la fábrica, 8 horas por día. Cada día es muy corto en esta época del año. Paso la semana entera sin ver el sol. A la mañana, cuando salgo, es de noche. A mi regreso, sobre las 4:30 de la tarde está oscureciendo. Es un inmenso cuadrado de hormigón. Las casas son cómodas y calentitas. La nuestra es toda alfombrada. Un verdadero lujo. A pesar de todas estas comodidades, yo pienso volver a mi pequeño y entrañable Montevideo, en cuanto sea posible. Aunque tenga que volver a seguir comiendo arroz y tomando mate amargo. Se nos ha dicho siempre: la construcción del socialismo es una tarea muy dura y sembrada de dificultades. Estoy aquí, cómodamente instalada y disfrutando de las ventajas del capitalismo. No soy feliz. Cambiaría mi suerte por la oportunidad de poder participar en la hermosa tarea de construcción de una vida nueva. Lamentablemente sigo en lo mismo. El exilio me ha demostrado que puedo no servir para nada. En estos tiempos estoy viviendo una vida casi vegetativa. Lo único que me salva un poco es la lectura.